La instrucción include nos permite llamar a contenido de scripts que esté fuera del script en el que estamos trabajando, y es una herramienta, yo diría, imprescindible para poder trabajar en PHP. He creado un archivo llamado include.php y al cargarlo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a volver al archivo que tenía hace poco llamado date.php, y lo que voy a hacer al final de date es no ejecutar la función, simplemente defino la función. Lo que hago ahora dentro de include.php es crear un include, y ese include lo que va a hacer es llamar al archivo que contiene la función dameFecha. Así que bajo un directorio me voy al directorio date y ejecuto o incluyo, mejor dicho, el script llamado date.php, y todo esto entre comillas. Si ahora ejecuto include, veré como el resultado es ninguno. Sin embargo, si yo ahora lo que hago es dameFecha, llamo a la función dameFecha y recargo, observaré como en include tengo sin ningún problema ejecutada la función dameFecha, porque al incluir esta función lo que estoy haciendo es como si tuviera todo este código insertado dentro de este include, y por tanto el código está preparado para su ejecución llamando a la función dameFecha. Por tanto, con include lo que he sido capaz de hacer es llamar a código PHP incluido en otro script. Si include falla, por ejemplo, voy a llamar al archivo date2.php que no existe, el include no dará error. Sin embargo, lo que dará es un fatal error, ya que estaré llamando a la función dameFecha que no existe. Démonos cuenta cómo el programa lo que hace es no dar un error fatal, sino dar un warning, dar una advertencia, y me dice que esa inclusión ha fallado. Una cosa que puedo hacer es enmudecer ese include con una arroba, de tal forma que lo que obtengo es enmudecer los warnings de include, pero eso sí, inevitablemente tengo un error fatal, ya que estoy llamando a una función no definida dameFecha que el programa no sabe interpretar. Mientras que include no da necesariamente error al fallar, require sí que da error. Si yo requiero un archivo date.php y existe, no hay ningún problema, lo ejecuta y ya está. Pero si yo requiero un archivo y el archivo no existe, directamente da un error fatal y la ejecución del código se para. Por tanto, bueno, aquí ya es una cuestión de qué instrucción queremos usar. Yo suelo usar mucho include, ya que si falla todavía tengo la opción, todavía tengo la posibilidad de seguir ejecutando el código o buscar otra manera de ejecutar el código. El uso de objetos es un recurso muy interesante en PHP, ya que nos permite reutilizar y nos permite reaprovechar gran parte del código que podamos escribir. Mediante el uso de objetos creamos trozos de código llamados plantillas, que funcionan como plantillas, que se llaman clases, que nos permiten crear plantillas en blanco de cómo serán más adelante nuestros programas. Más adelante, cuando usamos los objetos, lo que hacemos es usar las plantillas en blanco y rellenarlas con parámetros que nos permiten personalizar múltiples copias de los objetos. Lo que vamos a hacer en este caso es crear un primer objeto. Vamos a crear en nuestra carpeta del curso una carpeta llamada objetos, una subcarpeta. Entramos dentro de objetos, ahora sí que está encontrado, y vamos a crear un archivo llamado primerobjeto.php. Dentro de primerobjeto.php voy a crear mi primer objeto, y es importante saber que todo aquello que vaya dentro de un objeto tiene que ir dentro de una clase. Voy a usar la palabra reservada class
y voy a crear una plantilla. Voy a hacer un ejercicio clásico. El ejercicio clásico es hacer plantillas con personas o con animales. Voy a hacer la clase persona. La clase persona consistirá en una plantilla que tendrá dos cosas. Tendrá propiedades y tendrá métodos. A las variables, en este caso, se les llama propiedades, y a las funciones que puede tener una clase se les llama métodos. Vamos a crear llaves y vamos a crear variables. Insistimos que las variables reciben el nombre de propiedades o atributos. Voy a crear una variable llamada altura, una variable llamada color de pelo, una variable llamada género, y vamos a trabajar de momento con estas variables. Lo que haré ahora es crear funciones. Las funciones, cuando están dentro de una clase, dentro de un objeto, se llaman métodos. Y ahora haré una función llamada introduce. Introduce, que tendrá una variable llamada propiedad. Y dentro de esta función voy a escribir this guión mayor que y contenido. No voy a hacer altura. This altura es igual a propiedad. Lo que estoy haciendo dentro de esta función es que la altura pueda recibir la propiedad que le indicamos dentro de la función. Ahora la vamos a ver. Voy a llamar a esto introduce altura. Voy a crear otra función. Si esta ha sido la función introduce altura, crearé ahora la función muestra altura. Muestra altura, de momento sin parámetros, va a tener echo this altura. Tengo ya, por tanto, mi primer objeto creado. Lo que he hecho realmente es encapsular todo este código dentro de este objeto, y al igual que ocurre con las funciones, lo que hacemos es encapsularlo y de momento no usarlo. Si guardamos, recargamos y ejecutamos primer objeto.php, comprobaremos cómo hemos creado un primer objeto, hemos creado una primera plantilla, y de momento no lo vamos a usar. En el siguiente vídeo lo que haremos es usar la plantilla y empezar a disfrutar de sus ventajas. Vamos a usar ahora este objeto, que en principio hasta ahora puede parecer que no sirve para nada, pero sin embargo vamos a hacer uso de él de la siguiente manera. Voy a crear una variable llamada mi persona, y esta variable va a ser una nueva instancia de la plantilla. Hemos de ver la clase como si fuera una plantilla en blanco, una hoja en blanco. Al crear una clase lo que tenemos es un montón de hojas en blanco iguales. Cojo cada plantilla y la relleno con datos diferentes para cada una de las plantillas. Por tanto, al final cada vez que digo new, lo que hago es coger una plantilla en blanco y rellenarla con unos datos particulares. Por tanto, es new persona. Mi persona es igual a new persona. Vamos a poner mi persona 1. Es una nueva instancia de la clase persona. Ahora que ya he creado una primera instancia de mi persona, puedo decirle que mi persona he escrito un guión y he escrito un mayor que, y voy a llamar ahora a los métodos dentro del objeto. Voy a decir introduce altura, ya que recordemos que hay un método llamado altura que además me pide una propiedad. Pues la altura es 1,70. Voy a poner esto dentro de comillas, 1,70. Y ahora digo mi persona 1, aquí te puedo escribir un 1, mi persona 1, y ahora uso el método, vamos a ver, muestra altura. Muestra altura, que evidentemente no tiene ningún parámetro. Si ahora ejecutamos este código,
guardamos y ejecutamos este código, obtendremos 1,70. Lo que hemos hecho es primero en el objeto introducir la altura y luego leer la altura. Hasta aquí puede haber parecido algo bastante poco impresionante. Podríamos haber hecho esto de una manera mucho más sencilla, pero lo divertido de los objetos es que me permiten crear múltiples calcos a partir de la misma plantilla. Por tanto, voy a poner ahora mi persona 2 es igual a una nueva instancia de persona. Y voy a hacer ahora que mi persona 2 uso el método introduce altura. Y la altura de esa persona 2 es, por ejemplo, es una persona muy alta, mide 2,20. Por tanto, ahora mi persona 2 le digo muestra altura sin parámetros y me devuelve 1,70 y muestra altura de mi persona 2 vamos a ver, mi persona 2 nueva altura, muestra altura, voy a hacer esto ya que me he dejado muestra altura, me falta una A. Vale, aquí está el error. Ahora sí, tengo 1,70 y 2,20. Es decir, cada uno tiene su propia propiedad dentro de la plantilla. Una cosa muy divertida es que si pongo muestra altura después, el resultado sigue siendo el mismo, 1,70 y 2,20. Para resumir, por tanto, lo que he hecho con este ejercicio de objetos es primero crear una plantilla, una hoja en blanco que contiene tanto las propiedades como las funciones que manejan ese objeto. Y a continuación lo que hago es primero crear una instancia del objeto y luego llamar a los métodos del objeto. Es importante que para llamar a los métodos del objeto tengo que escribir primero el nombre de la instancia, guión mayor que y entonces el nombre del método. Y solo así consigo trabajar, consigo hacer funcionar a los métodos que hay dentro de los objetos, pero personalizados para cada una de las instancias. Los constructores son funciones, también llamadas métodos dentro de las clases, que se encargan de inicializar las variables antes de ser usadas. Aunque no es obligatorio el uso de constructores, lo cierto es que constituye una buena costumbre, ya que nos ahorra a veces tener valores nulos cuando no pasamos parámetros a los objetos. De esta manera, los constructores se aseguran que al crear una nueva instancia de un objeto, automáticamente se le añaden una serie de valores, una serie de atributos. La única peculiaridad que tienen los constructores es que son funciones cuyo nombre tiene que ser el mismo que el de la clase. Por tanto, si tenía la clase persona, el nombre de la función tiene que ser también persona. Por tanto, voy a crear una persona donde voy a añadirle una serie de propiedades y voy a darle un poco de código. Y donde voy a decirle que la altura es igual a 2, el color de pelo, voy a poner 2 entre comillas, color de pelo, voy a poner con variables, color de pelo es igual a moreno, y vamos a ver el género es igual a masculino. Lo que estamos haciendo en este caso es dar una serie de valores iniciales para que el programa los use como valores por defecto de la plantilla. Es como una plantilla que ya viene prerellenada y tú puedes cambiar los valores que hay prerellenados en la plantilla. Ahora lo que voy a hacer es poner this altura es igual a altura. This el color de pelo es igual a color de pelo
y this género es igual a género. Esto es lo que es un constructor, y lo que hemos hecho por tanto es crear una función que recibe el mismo nombre que la clase. Le hemos dado una serie de valores y lo que hemos hecho es asignar estos valores a variables this. Si ahora ejecutamos, comprobaremos que el resultado es el mismo, aunque en este caso sin necesidad de dar una variable a altura, a género o a lo que fuera. Lo que hacemos es dar una serie de parámetros por defecto, donde en este caso, aunque demos un parámetro por defecto de 2, una altura de 2, si más adelante introducimos una altura de 1,70, pues lo que hacemos en este caso es poner 1,70. Es decir, creamos un valor por defecto, aunque ese valor por defecto, por supuesto, más adelante se puede sobreescribir.